tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Senado Noticias, edición especial. Como siempre revisamos el acontecer legislativo que ha marcado esta jornada de día miércoles 4 de diciembre. Hay novedades respecto al proyecto sobre el resguardo de las Fuerzas Armadas a la infraestructura pública, porque la Comisión de Constitución del Senado despachó a la sala esta moción. 4 votos a favor de los senadores Felipe Arboe, Andrés Alamán, Víctor Pérez y Francisco Buenchumilla y 1 en contra del senador Alfonso Idurresti. De esta forma avanza este proyecto de reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas resguarden la infraestructura calificada como crítica. En lo principal, se establece que cuando exista un grave peligro la infraestructura del país, el presidente podrá decretar que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de este resguardo. Para ello deberá dictar un decreto, dictarlo así, fundado y suscrito además por los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, pero esa medida no podrá extenderse por más de 30 días corridos, solo podrá prorrogarse nuevamente por una sola vez por el acuerdo del Congreso Nacional. De acuerdo también con esta reforma, la infraestructura crítica comprende las instalaciones del sistema de componentes de empresas o componentes de empresas de servicios, cualquiera sea su naturaleza, finalidad o función, que tienden a servicios de utilidad pública. Asimismo, el Gobierno, el Congreso, el Poder Judicial y los órganos de la Administración del Estado también se consideran en esa categoría. No obstante, deberá dictar una ley que determine los órganos y empresas de servicios que quedarán comprendidos en esta categoría. Ahora la iniciativa será vista por la Sala de la Cámara Alta y el ministro de Defensa, Alberto Espina, anunció que le pondrá urgencia a esta iniciativa legal. Pasemos a revisar reacciones. Yo diría que prácticamente se borra el esfuerzo que este proyecto supone de separar esto de un estado de excepción. O sea, si tenemos a las Fuerzas Armadas no solamente resguardando las torres de alta tensión, resguardando los centros donde el agua potable, digamos, es distribuida, sino que están en todas y cada una de las oficinas principales de las 346 municipalidades. Entonces, el esfuerzo mío fue acotar esto, porque, repito, de lo contrario uno diría, bueno, en esos casos, si se necesita eso, mejor declare estado de emergencia. No, porque la verdad es que va a tener a militares prácticamente en todas las calles, barrios de las principales ciudades de Chile, y entiendo que el objetivo del proyecto es que las Fuerzas Armadas no sustituyan a Carabineros de Chile. Si son desplegadas, en los hechos las Fuerzas Armadas podrían verse directamente involucradas o afectadas, de hecho, en una crisis de seguridad pública sin tener el mandato constitucional, legal ni la preparación profesional. Una intervención de las Fuerzas Armadas mediante una reforma como la que se propone aprobar al Congreso Nacional muy probablemente no impactará positivamente ni decisivamente la situación de seguridad. También me parece que se observa una desproporción entre la medida propuesta y el problema. No se tiene conocimiento de una amenaza militar ni de un movimiento político armado que esté amenazando el monopolio de la fuerza del Estado en este momento. Hoy día, a lo mejor en la educación teórica, nosotros le estamos entregando una atribución al presidente de la República. Esa atribución del grave peligro, de grave alteración del orden público, no hay duda que tiene que estar expresamente establecido, digamos, en el decreto, y va a ser el contexto donde se desarrolla el que va a determinar la decisión del presidente de la República. Creo que con este proyecto no es el camino adecuado, se está normalizando el retorno de las Fuerzas Armadas a funciones de orden público. Creo que esto es una involución desde el punto de vista del control civil sobre las Fuerzas Armadas. Creo que es un mal precedente. Garantizar adecuadamente que este nuevo estado de facultades para el presidente resguarde debidamente los valores que siempre nosotros creemos de preeminencia del Estado de Derecho y de los derechos de las personas y de la seguridad pública. Hemos aprobado en la Comisión de Constitución, va a permitir hacernos cargo como país del resguardo exclusivamente de la infraestructura crítica, aquella que es esencial de servicios de utilidad pública para resguardar la seguridad de todas las personas. Y eso va a circunscribir el actuar de las Fuerzas Armadas solo a seguridad estática, es decir, punto fijo respecto de esa infraestructura. Bueno, nosotros le vamos a poner urgencia a este proyecto, esperamos que se pueda ver a la brevedad y hay que mirar este proyecto como un aporte, una colaboración de las Fuerzas Armadas que la requiere el presidente de la República como máxima autoridad del país cuando haya antecedentes e información que diga que se está en peligro de que se ataque, afecte o destruya la infraestructura crítica de Chile.
Seguimos avanzando en más noticias. Hoy la Comisión de Trabajo continuó con las audiencias respecto al proyecto que rebaja la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales. Una iniciativa que se encuentra en segundo trámite. Recordemos que este proyecto está en trámite, está fuertemente cuestionado también por el Ejecutivo a raíz de que establece el tope máximo horario semanal. En ese sentido, durante la jornada se abrió en debate en conjunto con abogados laboralistas, lo que apunta específicamente el artículo 28 del Código del Trabajo, que establece la excepción a la jornada ordinaria en labores especiales, como por ejemplo el transporte y la minería. Los laboralistas manifestaron que la modificación a este artículo es deficiente y errado en la manera en cómo está implementado. No obstante, los asistentes valoraron que el proyecto va en la dirección correcta para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, pues da a las personas mayor disposición al tiempo libre y conciliar la vida privada o familiar, lo que beneficia directamente a la salud mental del propio trabajador. Pasemos a revisar reacciones de la jornada. Hay mucha controversia en relación al artículo 28 que quedó consagrado y es donde se incorporan muchas lógicas de flexibilidad de jornada que al final retrotraen a cero el avance que se logra con la disminución de jornada a 40 horas y también ver de qué manera con otros artículos, artículo 22 del Código, que son temas bastante técnicos, pero de qué manera al reducir la jornada no se buscan subterfugios para ir recargando a través de, por ejemplo, dejar excluido de jornada que establece el artículo 22, ir haciendo contratos, ¿cierto?, para eludir la rebaja de jornada a 40 horas, ir contratando a los trabajadores a una modalidad que lo deja exceptuado de jornada, lo que es sumamente grave. El inciso agregado al artículo 28 técnicamente es un artículo deficiente, técnicamente en términos, ni siquiera estoy hablando técnicamente legislativamente, sino que la forma que está redactado confunde sistemas, distintas jornadas, distinta distribución de jornadas. La verdad que no se entiende el objetivo. Este es un artículo que tiene muy poca claridad para efectos de poder ser implementado, y esto lo cuestionamos no solamente desde el punto de vista laboral, ¿no es cierto?, de una inclusión fuerte en materia de flexibilidad. Hoy día existen muchos trabajos en que efectivamente la flexibilidad horaria existe. Conocemos a muchos trabajadores, sobre todo las empresas subcontratistas que prestan servicios a otros, que es casi va a llegar al contrato de hora cero como se está discutiendo en otros lugares. ¿Cómo eso se condice con este espíritu de la ley de mejorar las condiciones de trabajo de manera de conciliar trabajo y familia? Acá hay que tocar temas de fondo de la realidad del trabajo en nuestro país, que es una realidad lamentablemente de trabajos precarios, de bajos salarios generalizados, de inestabilidad laboral, de alta rotabilidad, bajas pensiones, falta de poder de los trabajadores. Mucho de lo que acabo de decirles son parte, y acá también les quiero insistir de la importancia de eso, son parte del sentir ciudadano. Y los asistentes de la educación de Chile están preocupados por una ola de despidos en su área y fueron respaldados por la senadora Yasna Proboste en esta materia. ¿De qué se trata esta cita que tuvieron con la senadora para conocer los avances de este esperado estatuto propio y mediar por las desvinculaciones que han tenido lugar en diferentes servicios locales y de municipios del país en una época bastante sensible? Precisamente se acerca el debate de la importancia del empleo, los reajustes al sector público. Sin embargo, los dirigentes asumen que aunque hay casos que se pueden revertir, es necesaria una reconversión efectiva mediante capacitaciones para reinsertar laboralmente a muchos de estos despedidos. Junto a representantes de Huasco y Barrancas, esta propuesta fue entregada a la senadora y será gestionada en el plano legislativo y de gobierno para igualmente contar con una homologación de los beneficios que posee el resto del sector público, apuntando a un piso de 400.000 pesos. Importante cita para poder establecer un avance legislativo en esta materia. Pasemos a revisar. En el día de hoy, precisamente, en la sesión especial del Senado, el ministro de Hacienda iniciaba sus palabras señalando que el foco debía ser el empleo y por lo tanto lo que nosotros le pedimos a este gobierno es que también para ellos el foco sea el empleo y no sigan contribuyendo con malas decisiones a aumentar el desempleo, la desesperanza en tantas familias que hoy día han sido notificadas de una persecución que se concluye con este cese de las funciones para muchos funcionarios y funcionarias públicas. Obviamente
seguramente para ninguno de nuestros trabajadores a nivel nacional le gustaría estar pasando por esta situación. Hoy día claramente creemos que es posible revertir en algunos casos. Nosotros hemos hecho algunas propuestas a los servicios locales, principalmente a la directora, donde le hemos planteado la idea de hacer un instrumento en conjunto de evaluación, porque sabemos que también y estamos conscientes de que existe una sobredotación no solamente en los servicios locales, sino también en los municipios. Y para ello hoy día hemos venido acá al Senado a plantear una propuesta de, en este caso de reconversión, mientras los trabajadores todavía están vinculados al sistema, porque hacerlo una vez que ellos ya están fuera del sistema yo creo que es mucho más precario, mucho más complejo. Revisemos algunos proyectos que fueron debatidos en la pasada sala de sesiones. Tiene relación con la discriminación contra la mujer. Se trata de un protocolo que fue aprobado por 23 votos a favor y 15 en contra y 3 abstenciones. La sala del Senado aprobó este protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW. Con ello, el texto quedó a un paso de ser remitido al presidente de la República para su promulgación. En lo fundamental, este protocolo reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, conoce las denuncias presentadas por personas o grupos de personas sujetos a una jurisdicción del Estado. Parte de lo que puede hacer este comité muy importante relacionado a las mujeres. Dicho comité también fue establecido en el artículo 17 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y que nuestro país lo ha suscrito. Después de 18 años en el Congreso, por fin se debate y se despacha a ley este proyecto sobre el protocolo. Vamos a revisar reacciones del debate en la sala. Y es importante este debate porque nos vuelve a traer al centro de la discusión los principios de universalidad, de indivisibilidad, interdependencia e interrelación de los derechos humanos. Y esto está considerado en el protocolo facultativo. Constituirá, en mi opinión, un avance significativo en la plena garantía de los derechos humanos en nuestro país, al situar a los derechos reconocidos en la CEDAW en el mismo nivel de exigibilidad internacional con el que hoy cuentan aquellos contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención contra la Tortura, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, etc. Deseo contribuir con mi voto favorable porque este protocolo facultativo debe servir para cambiar la realidad de todas las mujeres. Lo que a mí realmente me llama la atención es que estemos discutiendo esto en 2019, de un convenio que se firmó en otro contexto histórico y que hoy tengamos tantas dudas, por lo menos algunos. Yo creo que Chile, parte de su prestigio, es estar inserto en la comunidad internacional, inserto en los espacios multilaterales, el respeto a la diversidad en ese espacio multilateral y entendiendo que un país chico, pequeño como el nuestro, se beneficia con el multilateralismo. Es que no estamos de acuerdo en que el comité se inmiscuya en temas que han sido zanjados por este Congreso y explícitamente recomiende temas que por democracia acá no han sido aprobados. Y es eso lo que hace el comité. Y acá nosotros no estamos inventando algo. Nosotros, y eso es lo que acabo de hacer, estamos solamente repitiendo y leyendo lo que el propio comité ha dicho. Y lo ha dicho el año 2018 en las páginas que yo he leído. Por lo tanto, señor presidente, los que aprueben la votación de hoy están en su total derecho, pero están aprobando ese tipo de recomendaciones. Pero el protocolo de la CEDAW que hoy día nos invitan a firmar también tiene de luz y de sombra. Y en ese sentido, y brevemente, es importante saber que respecto a cada país y legislación se han producido casos emblemáticos en que estos llamados comités a la interpretación de los tratados no han respetado las decisiones internas de los países. La importancia de este protocolo es dotar de un mecanismo jurídico y de denuncia efectiva ante violaciones de la Convención. La sola existencia de la Convención y su suscripción por el Estado de Chile tiene un efecto sobre todo nuestro sistema jurídico, siendo una pauta o guía tanto para la decisión de casos legales como para la generación de nuestra regulación pública.
Si bien Chile ha dado pasos sustantivos en los últimos 30 años, hay aún desafíos esenciales para alcanzar la plena equidad. Las chilenas hoy siguen estando en desventaja frente a los hombres desde que nacen hasta que mueren. Y la primera razón de ello es justamente el trato discriminatorio que reciben, porque aún subsisten aspectos de nuestra cultura que los avalan. Seguimos revisando otras informaciones. La Comisión de Educación sigue avanzando respecto al proyecto que regula la compra de textos escolares. ¿Qué sucedió durante esta jornada? Luego de una serie de audiencias, esta instancia legislativa despachó este proyecto de ley que obliga a los sostenedores de los establecimientos educacionales particulares pagados y particulares subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los estudiantes. Esto con el fin de reducir el gasto que anualmente deben hacer los padres en comprar este tipo de textos. La moción parlamentaria de los senadores Osandón, Proboste, García y Latorre se sustenta en que los cambios que tienen las ediciones de los libros no varían significativamente de un año a otro y que con esta medida las familias tendrían un ahorro importante en temas de textos escolares. Pasemos a revisar al presidente de la Comisión de Educación, el senador Juan Ignacio Latorre. Nos urge en el fondo que avance esta tramitación, que se vote luego en sala del Senado para luego pasar a la Cámara de Diputados y sea despachado durante enero, idealmente, este proyecto de ley para que esté disponible al próximo ciclo escolar en marzo del 2020. Revisamos informaciones de actualidad porque diferentes reacciones aquí en el Senado ha generado los dichos del fiscal nacional Jorge Abbott a raíz de la labor de la Fiscalía y el Ministerio Público ante la crisis que vive el país. El fiscal Abbott respondió hacia las críticas recibidas tanto por el gobierno y otros actores políticos respecto a su manejo en los casos que ha recibido de investigación a raíz de los incidentes ocurridos en los últimos días. Desgraciadamente, dijo, vemos con preocupación que se trata de llevar a sede penal un conflicto de carácter social y político cuyos responsables no han tenido la capacidad de poder solucionar. Palabras que respondió el gobierno a través de la ministra vocera Carla Rubilar. Yo creo, dijo, que la Fiscalía no tiene que defenderse. Yo creo que la Fiscalía tiene que aprovechar esta oportunidad para hacer una mejor Fiscalía después de 48 días de manifestaciones. Estas palabras generaron diversas reacciones en los senadores, que bien hacen un llamado al Ejecutivo a que puedan dialogar con el Ministerio Público en pos de resolver esta crisis social y sobre todo los procesos penales. Pasemos a revisar las reacciones. El primer paso de la ignorancia es presumir de saberlo todo. Y al parecer el fiscal nacional sabe muy poco de las funciones que él tiene que llevar adelante. Él tiene que liderar una política, obviamente, de persecución criminal. Instrucciones que hasta el día de hoy no se han dado. Yo creo que hace tiempo que el Ministerio Público ha venido siendo cuestionado por distintos sectores. Pero a mi juicio, el responsable del orden público en el país es el Ejecutivo. Él tiene las facultades constitucionales, legales, él manda a la policía, él investiga y por lo tanto a mí me parece que aquí hay un elemento distractivo de echarle la culpa al empedrado en circunstancias que quien tiene que responder frente a la ciudadanía por el orden público es el gobierno. A ver, yo llamaría al gobierno a guardar la calma. Creo que en momentos de tensión lo que se requiere es prudencia. El gobierno tiene las capacidades y las facultades para poder conversar con el Ministerio Público en una mesa, responsablemente, no mandándose mensajes por los diarios ni por los medios de comunicación, porque al final del día se genera una sensación de enfrentamiento entre las instituciones cuando se requiere más unidad que nunca para poder enfrentar particularmente en el caso de la delincuencia o en el caso de los saqueos a aquellos que están causando mucho daño. Así que llamaría al gobierno a la prudencia, a la responsabilidad y a sentarse a conversar como instituciones civilizadas que el país exige. Y con esta información nos despedimos. Se reviva cada una de las noticias, el acontecer legislativo de comisiones y de la sala de sesiones a través de todas nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube TV Senado Chile. Siga la grata compañía del canal del Senado.